En este vídeo vamos a estudiar las enfermedades relacionadas con el corazón y aquellas otras relacionadas con los conductos que transportan la sangre por todo el cuerpo, como son las venas y las arterias. Estudiaremos qué es un infarto, qué es un derrame cerebral, qué es una angina de pecho, en qué consiste el colesterol bueno y el colesterol malo, qué es una trombosis, para qué sirve el medicamento Sintrom, qué es un accidente cerebrovascular, en qué consiste la hipertensión, qué son las hemorragias, qué es una embolia, qué es la aterosclerosis, qué diferencia existe con la arteriosclerosis, qué es un aneurisma, qué es una placa de ateroma, qué es un ictus cerebral y, en fin, todo aquello que se considera enfermedad cardiovascular, cardio-corazón, vascular, vasos sanguíneos. Haremos primero un repaso del sistema circulatorio. El sistema circulatorio tiene dos misiones fundamentales. En primer lugar, hay que llevar alimento y oxígeno a las células. El alimento se recoge en los intestinos y es transportado mediante los vasos sanguíneos o al aparato circulatorio a las células de los tejidos de las diferentes partes del cuerpo. El oxígeno es recogido en los alvéolos pulmonares y es también transportado a las células de los tejidos del cuerpo. Como resultado de las reacciones químicas que tienen lugar dentro de las células, se producen unos desechos que no sirven para nada, que son basura, que tienen que ser eliminados de las células. Las células lo echan al torrente sanguíneo, aquí y aquí. Entonces, el que echan como dióxido de carbono es transportado hasta los alvéolos pulmonares y es soltado en la ventilación pulmonar. Y otras sustancias de desecho, como son la urea y el ácido úrico, pues son transportados hasta los riñones, donde se formará la orina y serán expulsados en la orina. Es decir, dos misiones del sistema circulatorio: llevar nutrientes y oxígeno a las células, en las cuales no pueden éstas vivir, y llevarse las sustancias de desecho de las células como consecuencia de sus procesos vitales al sistema excretor que tendríamos aquí. Si en un momento determinado algún mecanismo del transporte falla, es decir, no se puede llevar oxígeno, no se puede llevar nutrientes, estas células van a dejar de funcionar bien e incluso van a poder morir. Ahora lo que es la aterosclerosis. Bueno, la aterosclerosis es que en una arteria que en principio estaba en condiciones normales, se nos forma una placa de una sustancia que ahora veremos, que se llaman placas de ateroma. Precisamente como la placa es placa de ateroma, se llama aterosclerosis. Esta placa de ateroma está hecha de grasas y colesterol y son peligrosos, puesto que es evidente aquí lo que sucede. Al ponerse la placa de ateroma, la cantidad de sangre que puede circular por el interior de la arteria es menor que si no existiera. Es decir, la arteria se ve estrechada. Aquí vemos una arteria con una gran placa de ateroma, de tal forma que el orificio original podría ser bastante más grande que este, y aquí vemos otra arteria con una placa de ateroma que ahora queda solamente un pequeño orificio para que pase la sangre. Esto está visto al microscopio. Muchas veces la formación de placas de ateroma está relacionada con lesiones en el endotelio, es decir, con lesiones en la capa interna de las arterias. Estas lesiones intentan ser cubiertas por placas de ateroma, con lo cual el inicio de una pequeña lesión en el interior del endotelio favorece la formación de la placa de ateroma. Por lo tanto, como hemos dicho que la hipertensión podía producir lesiones en el interior del endotelio, la hipertensión puede ser también causante de la formación de placas de ateroma. ¿Y de qué se forman las placas de ateroma? Pues las placas de ateroma se forman a partir de cosas como esta. La grasa y el colesterol no se transportan en la sangre sueltas, sino que se transportan formando estos complejos esféricos o más o menos esféricos de lipoproteínas. Todo el mundo tiene que entender que la grasa en la sangre no se transporta como si fuera gotitas de grasa, puesto que todo el mundo sabe que cuando una persona se echa aceite al agua, el aceite se queda flotando. Si el aceite estuviera, o la grasa que nos tomamos, se estuviera formando gotitas, pues se quedaría sin mezclar y no podría ser transportada por la sangre. Entonces, ¿qué ocurre? Que se forman una serie de complejos con sustancias que son fosfolípidos, colesterol, proteínas, etcétera, que lo que permiten es que estas partículas puedan viajar por la sangre con relativa facilidad. Ahora bien, el tamaño que tienen estas partículas
dependen de la cantidad de colesterol que contienen. De tal forma que si contienen mucho colesterol, se forman partículas de tamaño grande, como estas de aquí. Y si contienen poco colesterol, se forman partículas de tamaño pequeño. Esto es lo que se llama el colesterol bueno, es decir, la forma de transportar lipoproteínas, de transportar colesterol y de transportar grasas que son buenas porque no se pegan a las paredes de las arterias. Sin embargo, si hay mucho colesterol y muchas grasas también, entonces se nos producen lipoproteínas de gran tamaño que tienen una facilidad, de gran tamaño estamos hablando de 70 nanómetros, que tienen la facilidad de pegarse a las paredes de las arterias. Esto de aquí se considera colesterol malo, mientras que esto de aquí se considera colesterol bueno. Esto se pega a las paredes de las arterias formando placas de ateroma, esto no. Entonces, si tomamos mucho colesterol, se van a producir lipoproteínas de este estilo, y si tomamos poco colesterol, se van a producir lipoproteínas de este estilo. ¿Qué cosas tiene de buena las lipoproteínas del colesterol bueno? Pues tienen dos cosas. Una ya la hemos dicho, es que no se pegan a las paredes de las arterias. Pero la segunda es que tienen capacidad para despegar placas o pedazos de placas de ateroma. Con lo cual esto nos favorece en el sentido de que si hemos tenido placas de ateroma formadas que pueden ser peligrosas, pues puede ser que se vayan eliminando. Aquí tenemos alimentos con la cantidad de colesterol. Todos estos alimentos que tienen mucho colesterol van a provocar que se produzcan estas grandes masas, digamos, de lipoproteínas, que son las que se pegan a las paredes de las arterias. Por lo tanto, cuanto menor cantidad de alimentos con colesterol tomemos, menor sea la posibilidad de que se nos formen estas placas de ateroma. Ahora vamos a estudiar en qué consiste la trombosis. Un trombo es un coágulo de sangre. Todo el mundo ha visto un coágulo de sangre, una postilla, es un pedazo de sangre coagulada. Un trombo de sangre, cuando hay un derrame de sangre, pues se ve enseguida que una parte se ha coagulado. Y un trombo de sangre no es más que glóbulos rojos de los que están en la sangre, que se unen mediante fibras que se forman a partir de sustancias que están disueltas en el plasma de la sangre. Entonces, cuando se produce una herida o cuando se produce algún comportamiento anormal de la sangre, lo que ocurre es que los glóbulos rojos se unen entre sí mediante estas fibras para intentar taponar una herida o para intentar taponar algún hecho que ocurre en el interior de los vasos sanguíneos. A veces se nos pueden formar trombos en una vena, como tenemos aquí, y si estos trombos se producen en una arteria, pues naturalmente la cosa es muy peligrosa porque impide el paso de oxígeno y nutrientes a la parte que sea, y por lo tanto puede producir daños graves en las células a las cuales iba a parar esta arteria. Hay varios tipos de trombos. Están los trombos parciales, que no terminan de taponar el vaso sanguíneo, la arteria o la vena, y hay trombos ocluyentes, donde prácticamente no dejan ningún paso, prácticamente ningún paso de sangre a través de ese tubo. Existe una cierta relación entre las placas de ateroma y la trombosis. Si en una arteria normal se empieza a formar una placa de ateroma, puede ser sencillamente que la placa de ateroma siga creciendo. Pero en otras ocasiones ocurre que la placa de ateroma provoca un agregado de plaquetas que hace que se empiece a juntar ahí, a formar un trombo. Que este trombo puede llegar a ser un trombo completamente ocluyente, es decir, todo está relacionado y todo se puede complicar muchísimo. Un exceso de toma de colesterol puede formar una placa de ateroma puede formar un trombo. Para las personas que tienen una cierta facilidad para formar placas de ateroma, lo que tienen que hacer, placas de ateroma, para formar trombos, para que se le coagule la sangre, lo que tienen que hacer es tomar anticoagulantes. El anticoagulante más conocido es el Sintrón, de tal forma que tienen que estar de forma constante vigilados y tomar una dosis adecuada de Sintrón para que no se formen trombos, pero también
para que no sea una dosis tan alta como para que si tiene una herida se desangren, ya que no se le coagularía de la sangre. Entonces tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de Sintrom que se toma para que no se formen coágulos y que por otro lado, si se sufre una herida, no se produzca la desangración de la persona. Vamos a ver ahora lo que es una embolia. Bueno, una embolia es que algo que está en una parte en un vaso sanguíneo sale, se mueve de su sitio y se mueve hacia vasos sanguíneos más pequeños donde produce un taponamiento. La embolia más frecuente suele ser la producida por trombos o coágulos, es decir, se me produce un coágulo dentro de una arteria, de una vena, se suelta y va moviéndose hacia vasos sanguíneos de tamaño cada vez más pequeño, y lo que aquí dejaba pasar y no era del todo peligroso, de repente tapona completamente un vaso sanguíneo y entonces es mucho más peligroso. Aquí tenemos, por ejemplo, una embolia que se nos puede producir un trombo en el interior de una vena de la pierna y luego se suelta este trombo y va a parar a una arteria, y esta arteria en principio se puede ir moviendo, pero llega un momento que no puede ya este trombo pasar y produce la embolia. Es decir, aquí no era peligroso, se ha soltado de aquí y aquí ha tapado completamente la arteria. Además, aquí podemos ver un ejemplo muy bonito, porque aquí además se ha podido taponar todavía más por la acción de esta placa de ateroma que existía aquí, que si no hubiera existido podría haber ido un poco más lejos. Son muy frecuentes las embolias pulmonares. ¿Por qué? Porque cualquier trombo que se produce, por ejemplo, en la pierna o en cualquier vena, tiene el hecho de que generalmente el flujo sanguíneo a través de una vena hace que el tubo sea cada vez más grueso, es decir, las venas son muy pequeñas, pero el flujo sanguíneo hace que cada vez la vena es más grande, más grande, más grande, con lo cual no va a ser fácil que se quede tropezando en ningún sitio. Pero cuando este trombo llega al corazón, llega por aquí, pasa por aquí y sale por las arterias pulmonares. Y ahora, al pasar por las arterias pulmonares, las arterias sí que cada vez son más estrechas, más estrechas, más estrechas, de tal forma que pueden taponar al final una arteria. Y entonces habría toda una zona del corazón que se le dejaría sin comunicación con la sangre, sin paso de nutrientes y de oxígeno. Es decir, es muy frecuente la embolia pulmonar al pasar un trombo a través del corazón y atascarse en las arterias de los pulmones. Y vamos ahora ya con quizá lo más famoso en cuanto a enfermedades cerebrovasculares, que son los infartos y las isquemias. Vamos a ver en qué consiste una isquemia. Si por un vaso sanguíneo, por alguna consecuencia de las que hemos estado viendo hasta ahora, no llega el suficiente oxígeno y nutriente a las células de un órgano, entonces estamos hablando de que se produce una isquemia, que en algunos casos se llaman también anginas de pecho u otras. Si la falta es total, es decir, si el taponamiento de una arteria, por ejemplo, es tan grande que no llega ningún tipo de oxígeno, ningún tipo de nutriente, las células van a empezar a morir, y cuando empieza a producirse la muerte de las células se produce un infarto. Es decir, un infarto no sería más que un tipo de isquemia en el cual se produce la muerte celular. Lo primero que hay que quitarse de la cabeza es que los infartos son solamente de corazón. Puede haber infartos de muchas cosas. Es decir, por ejemplo, en el caso que hemos estudiado antes de una embolia pulmonar, el trombo se mueve por aquí, viene por aquí, pasa por aquí, por esta zona del corazón, se mueve por aquí, llega aquí y aquí ¡pum!, tapona una arteria. Al taponar una arteria aquí, en este punto, toda esta zona del corazón se ve privada de nutrientes. Las células privadas de nutrientes pueden empezar a morir, y si pueden empezar a morir, pues aquí sería un infarto pulmonar. Aquí tenemos el caso del infarto intestinal. El intestino recibe sangre, recibe nutrientes de las arterias mesentéricas. Si las arterias mesentéricas se produce un taponamiento, ¿qué ocurre? Que no llega sangre al intestino y por lo tanto se produce la muerte, se puede llegar a producir la muerte de las células que forman parte del intestino, y esto sería un infarto intestinal. Puede ser un infarto en algunas zonas de la piel, puede ser un infarto en algunas zonas de las extremidades,
debido a que no pasa sangre a través de las arterias y las células de las extremidades, de los dedos, etcétera, empiezan a morir. Esto ya es una cosa muy típica en escaladores, donde la congelación de los dedos hace que no fluya sangre por el interior de los vasos de los dedos, y por lo tanto las células de esos dedos privadas de nutrientes y oxígenos pues empiezan a morir, empiezan a necrosarse, y eso podríamos considerar un infarto. Vamos a ver ahora las isquemias cerebrales. Las isquemias cerebrales son aquellas que afectan al cerebro a partir de las arterias que irrigan la totalidad de la masa encefálica, tanto cerebro, cerebelo, etc. Los accidentes cerebrovasculares, es decir, aquello que ocurre, aquellas enfermedades que ocurren en el cerebro debido a fallos en los vasos sanguíneos, pueden ser de dos tipos. Pueden ser un accidente cerebrovascular hemorrágico, es decir, se rompe, generalmente con un aneurisma previo, se rompe algún vaso sanguíneo, una arteria normalmente, con lo cual se sale. Entonces esto va a provocar dos cosas. Primero, que la sangre que tenía que ir a una serie de células no llega, porque se está saliendo por otro sitio. Y segundo, la formación de un gran coágulo en una determinada zona va a empezar a presionar una parte del cerebro, con lo cual esa parte del cerebro va a funcionar mal. Y luego el otro accidente cerebrovascular, el isquémico, que también se conoce como a veces como infarto cerebral, como ictus, pues consiste en una oclusión de total o parcial de una arteria del cerebro, con lo cual si se tapona esta zona, toda la zona que llevaba nutrientes y oxígenos, esta arteria de aquí, pues va a empezar a morir. Si solamente es una pérdida parcial, pues tendremos una isquemia, pero si lo que ocurre es que se llega a morir toda esta parte del cerebro, pues entonces tendríamos un infarto cerebral. Aquí tendríamos pues un caso de flujo sanguíneo disminuido, con lo cual tendríamos una isquemia cerebral, y aquí tenemos algunas de las causas que ya hemos estudiado. Es decir, puede ser que una zona del cerebro no reciba nutrientes y oxígenos porque en una arteria se ha producido una trombosis, y aquí además vemos que la trombosis está causada por una placa de ateroma que ha facilitado la placa de ateroma la creación de un trombo. O también puede ser por una embolia, porque se haya soltado de algún sitio un trombo y haya llegado a una zona más estrecha, a una zona de arterias más estrechas donde haya tapón. El accidente cerebrovascular hemorrágico pues puede tener este aspecto. Aquí tenemos un cerebro donde se ve perfectamente cómo la sangre se ha salido por determinados sitios, y claro, esta sangre que se sale por determinados sitios no llega a determinadas partes del cerebro. Aquí vemos también una zona afectada por un derrame cerebral que no solamente produce la pérdida de sangre en esta zona, sino que además produce una deformación. Ya se ve que esta mitad de aquí no es igual que esta mitad de aquí, debido precisamente a la deformación producida por la salida de sangre. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues las consecuencias dependen mucho de la zona afectada. Como el cerebro está compartimentado en zonas con determinadas funciones, dependiendo de la zona que haya quedado afectada, pues nos puede producir desde la muerte a producir pérdidas de determinadas actividades cognitivas. Por ejemplo, nos puede afectar al área visual y perder la visión, nos puede afectar al área motriz y perder capacidad de movimiento, capacidad de escribir, capacidad de entender el lenguaje, de comprender palabras, de escuchar. Es decir, podemos quedarnos con determinadas lesiones de lo más extrañas, además, incluso de cambios, hasta cambios de personalidad, dependiendo de cuáles son las zonas del cerebro afectadas por estas lesiones. Si la zona del cerebro afecta al control del movimiento de algún nervio motor de la cara, como por ejemplo de algún nervio facial, pues entonces lo que se produce es que no se puede controlar la mitad de la cara, y entonces es una hemiplegia, que puede ser una hemiplegia solamente de la cara, pero puede ser hemiplegias también que afecten a la mitad motora de todo el cuerpo. Es decir, las hemiplegias son muy características porque se produce una lesión en una parte del cerebro contraria
al lado que se ve afectado. Los síntomas a los cuales hay que advertir pues son muchas veces pues adormecimiento de un brazo, una pierna o la mitad de la cara. El hecho de que sea la mitad de una cara o una pierna y no la otra nos puede estar indicando que es una zona del cerebro, la derecha o la izquierda, la que está siendo afectada. Confusión para hablar, para entender, problemas para ver, pérdida de equilibrio, es decir, una especie de estado de no estar muy claro en el mundo, unido a un dolor de cabeza muy intenso, lo que puede significar que estemos ante los síntomas de un ictus, ante los cuales hay que acudir inmediatamente, puesto que una reacción rápida pues nos puede salvar de las consecuencias graves de un ictus o de un accidente cerebrovascular. Vamos a ver ahora las isquemias coronarias. Las isquemias coronarias son lo que se conoce normalmente como anginas de pecho e infartos. Consiste en que el corazón deja de funcionar bien. ¿Y por qué deja de funcionar bien? Pues porque el corazón es un músculo, el músculo del corazón se llama miocardio, y como todo músculo pues necesita para poder vivir que le lleguen oxígeno y nutrientes. Y hay una red de vasos sanguíneos, que son las arterias coronarias, que son las que se encargan de llevar oxígeno y nutrientes a todas las células del corazón. Si algo impide el normal aporte de oxígeno y nutrientes a las diferentes partes del corazón, esto va a fallar y por lo tanto vamos a tener una isquemia coronaria o cardíaca, porque afecta a estas arterias coronarias. La angina de pecho es una de ellas. La angina de pecho es una isquemia en la cual no se termina de producir la obstrucción total de una arteria. Aquí tendremos, por ejemplo, en esta arteria coronaria de aquí, que existe una placa de ateroma, con lo cual el taponamiento no es total, pero pasa menos sangre de la que debía. Como pasa menos sangre de la que debería, esta zona del corazón no tiene la suficiente cantidad de oxígeno y nutrientes para realizar bien su función. Y entonces se produce una enfermedad, que es la angina de pecho, que suele ser destacarse por lo brusco que aparece y el dolor intenso que produce. Pero sí, lo que ocurre es que el taponamiento es completo. Tenemos por aquí, por ejemplo, una placa de ateroma que ha taponado completamente este pedazo de arteria coronaria de aquí. Pues lo que ocurre es que de aquí hacia abajo no llega ni nutrientes ni oxígeno, con lo cual ahí tendríamos que las células del corazón en cuestión de minutos van a empezar a morir y por lo tanto, como mueren, como se produce necrosis, hay un infarto de corazón. Aquí vemos otro mecanismo en el cual un trombo se ha atascado, además aquí, como vemos aquí, se ha atascado ayudado por la existencia de placas de ateroma que estaban aquí pegadas en esta arteria, se ha atascado ahí. ¿Y qué ocurre? Que toda la zona que venía a irrigarse de sangre a partir de este punto de aquí, pues empieza a morir, y si muere, pues empieza a producirse un infarto que puede ser letal. ¿Cuál es la gravedad de un infarto? Bueno, pues la gravedad de un infarto depende de a la altura a la cual se produzca el taponamiento. Si el taponamiento se produce aquí, toda esta zona de corazón se va a ver afectada. ¿No? Si el infarto se produce aquí, la zona afectada es mucho mayor. Es decir, tenemos desde pequeñísimos infartos de corazón que pueden estar ahí, que pueden afectar a un área muy pequeña y que pueden prácticamente no afectar a la funcionalidad del corazón, a grandes infartos que pueden provocar la muerte directa, puesto que el corazón va a dejar de funcionar en cuestión de minutos y no puede funcionar con un área tan grande deteriorada. Las zonas de dolor en el infarto de miocardio, pues más o menos todo el mundo las conoce, suelen ser en el centro del pecho, que se pueden mover, que se pueden extender hacia los brazos e incluso hacia la espalda. Para el que tenga interés, pues aquí dejo el cuadro de cuáles son un poco las diferencias que puede haber entre los síntomas de una angina de pecho y del infarto. Y esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Muchas gracias.